es orador de el ministerio La Voz del Consolador, es el pastor Andrés Portes. Bienvenido, pastor Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Prepárenos, Dios. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad ahora y siempre. Y hoy déjenos ver su gloria manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Quite todo ruido de nuestra mente. Señor querido, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jesús en mi casa es el título que hemos puesto a esta serie. Es una serie muy extensa. Hablamos en la primera parte de la misma acerca de la persona de Jesús, cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, y ahora estamos trabajando en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús y algunas entrevistas que tuvo. Vamos a hablar de Jesús y Pablo. Cómo el Señor Jesús viene y visita a Pablo, cuando va rumbo a Damasco, lo tumba del caballo y comienzan una maravillosa relación de Jesús y el apóstol Pablo. Hay muchos detalles que tenemos que ver, pero gracias a Dios, pienso, tendremos suficiente tiempo para hacerlo. Jesús en mi casa, la experiencia del apóstol Pablo. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que siempre es Dios que busca al pecador. El pecador no busca a Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es que usted lo quiso buscar, no, es que Él lo buscó a usted. Si usted le da el permiso, si usted le da la oportunidad, Dios es capaz de hacer con usted, en usted, por usted y a través de usted, lo que jamás pensó que podría ser posible. Al que cree, dijo Jesús, ¿qué cosa? ¿Crees tú? Esa es la gran pregunta. Cuando Pablo, en su ignorancia, perseguía a la iglesia, imagino que el Señor Jesús lo observaba con pena, con tristeza. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Es bueno saber que usaremos un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Hace más de 30 años estuve en esta iglesia. Y esta iglesia en el país era muy conocida porque era una iglesia muy estudiosa.
Espero que todavía sea conocida de esa manera. Y algunas personas, cuando venían a predicar aquí, se aterrorizaban. Algunos preferían no venir, porque había un grupo de personas aquí muy estudiosas que empezaban a anotar lo que usted decía. Recuerdo, oh, salida, babacita, linda. Ay, mamá. Había una persona aquí en la iglesia, yo no recuerdo el nombre. En ese tiempo yo trabajaba en la universidad, enseñaba en la universidad. Y cuando terminé mi predicación, el tipo estaba allá afuera y me dijo, venga, usted dijo esto, esto y esto. Y yo lo miré tranquilo. Le dije, sí. ¿Dónde dice eso? Y había traído el libro de los Hechos de los Apóstoles. Abrí la página, abrí el libro, busqué la página y le dije, mire el párrafo aquí, léalo. Oye, el tipo le cambió la actitud. Dice, oh, sí, lo dice. Y yo lo miré y me sonrió. Le digo, discúlpeme si le dije algo o hice algo que le ofendiera. No. Discúlpeme usted a mí. ¿Cómo se llama el método? Afínense porque vamos a hacer preguntas también. El método es bíblico, gramático, descriptivo. Cuando Jesús vino a la tierra, se sometió a la Biblia. Se sometió completamente a la autoridad de la Biblia. Si usted quiere ser bendecido, sométase a la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase las flor más. Santifícalos en tu verdad. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Mantengan en alto ese conocimiento de la iglesia de San Pedro. En el tiempo que yo recuerdo, era una de las iglesias en el país más estudiosa. Una de las iglesias que más estudiaba la Biblia. Y en música, Diony Moya dio a conocer esa iglesia en el país y fuera del país. Perdonen que le esté recordando cosas de la prehistoria, pero bueno. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, dice el versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Cómo dice? Dice Pablo, doy, ¿qué cosa? Doy gracias al que me fortaleció, ¿a quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué cosa? Por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice ahora, habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice. ¿Por qué cosa dice? Por ignorancia en incredulidad. Un hombre con 2 doctorados se reconoce delante de Jesús que es un ignorante y es incrédulo. ¿A qué iba Pablo a Damasco? A perseguir la iglesia, a maltratar a los cristianos, a encarcelar a los cristianos. ¿Quién vino para hablar con Pablo? Jesús. ¿Por qué no le envió a Pedro? ¿Por qué no envió a uno de los apóstoles? ¿Por qué vino el mismo Jesús? Jesús en la casa de Pablo. Jesús en mi casa. ¿Le gustaría a usted que Jesús venga a su casa? ¿Le gustaría? Sinceramente. ¿Cuántos quieren que Jesús venga a su casa? Levanten la mano. ¿Qué lío se están metiendo? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré y él. ¿Qué hay que hacer primero? Oír la voz, ¿verdad? Primero oigo la voz. Si estamos hablando de la palabra de Dios, ¿es la palabra de Jesús? A ver, ¿sí o no? Y después de oír la voz de Jesús a través de su palabra, ¿qué hay que hacer? Y si hay que hacer esas dos cosas, ¿dónde está Jesús? ¿Adentro o afuera? Ay, mamá. Ay, mamá. Y si está afuera hay problema. Porque Jesús es el Evangelio, Jesús es la salvación, Jesús es todo. Y alabado sea su nombre. ¿Usted quiere oír la voz de Jesús?
¿Oyó Pablo la voz de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Lo llamó por su nombre de una manera estereofónica. Saulo, Saulo. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Seguro? ¿Cuántos ojos tenemos? ¿Seguro? ¿Cuántas manos tenemos? ¿Están seguros? ¿La nariz cuántos orificios tiene? ¿Y cuánta boca tenemos? Ay, mamá. ¿Es una casualidad eso? No. No. Jesús vino y llamó a Pablo, y Pablo escuchó la voz de Jesús. ¿Conocía Pablo a Jesús? No. ¿Conocía Jesús a Pablo? Sí. ¿Sabía Jesús los motivos y las intenciones de Pablo? Sí. No le haga juicio a nadie. Deje el juicio a Dios. Ore, ayude a la gente. Me gusta porque cuando Jesús ahí habla con Ananías, le dice Jesús a Ananías, mira, en tal sitio hay un tipo que se llama de esta manera, ve para que tú... Señor, espérate un momento. Ese tipo está persiguiendo a la iglesia y está metiéndolo en la cárcel. Señor, mira, tranquilo, ve, ya la cosa que él ve a un hombre llamado Ananías que llega y entra y ora por él y se le abren los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conocían los apóstoles a Pablo? ¿Le tenían miedo? ¿Conocía Jesús a Pablo? ¿Le tenía Jesús miedo a Pablo? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cambió Pablo con la visita de Jesús? Escuche ahora, si es verdad que Jesús le visitó, usted tiene que ser otra persona. Si usted es la misma persona, usted no conoce a Jesús. Es imposible conocer a Jesús y ser la misma persona. Imposible. Usted puede ser todo lo religioso que usted quiera, pero no es cristiano. Porque un cristiano conoce y ama a Jesús. ¿Qué hace un cristiano? Por eso necesitamos oír la voz de Él, oír su palabra. San Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalo en tu verdad, tu palabra. Mi pregunta, ¿estamos listos para entrarle a esto? A ver, ¿sí o no? ¿Está usted decidido o decidida a seguir y oír la voz de Jesús? ¿Abrir la puerta de su corazón? ¿Y que Él entre, arregle lo que tenga que arreglar? ¿Y rompa lo que haya que romper? ¿Sí o no? Oiga, compadre, cuando era un adolescente, era un diácono de la iglesia, fuimos a visitar una familia. Ay, Señor, cuánta cosa. Qué lío. Ay, Señor. Ay, 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 ay. Y alguien quería agua. Y el agua estaba en la nevera. Y cuando la persona se levantó, él dijo, mira, voy a pasar a la nevera a buscar, tomar un poco de agua. No, no, espérate, yo te la busco. Y todos nos sorprendimos. Porque parece que en la nevera habían otras cosas que no era agua. ¿Usted está seguro que quiere que Cristo entre a su casa? ¿Usted está seguro? Bueno, pues vamos a darle a esto. Hechos capítulo 9. Vamos rapidito. Lucas, que escribió su evangelio y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, no era judío, era un gentil, se encargó de hacer una investigación profunda, exhaustiva, acerca de la vida, obra y ministerio de Jesús. Lucas escribió 2 tomos, 2 volúmenes muy prestigiosos. Uno se llama El Evangelio según San Lucas y el otro se llama El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Se entendió? ¿Los hechos de quién? ¿A través de quiénes? Pero se traduce como los hechos de los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que le escribe a Teófilo, hace una descripción interesante acerca de la iglesia cuando comienza. Y después cuenta los relatos del apóstol Pablo porque él fue parte activa del ministerio de Pablo. Lucas escribió la historia de Pablo 3 veces en el mismo libro. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Si usted se pone con cuidado y lee las 3 historias, descubrirá que él pone detalles en uno que no pone ese detalle en el anterior. Y llama la atención cómo repite las mismas frases en cada uno de los 3 relatos y cómo
relata lo que Pablo hizo y cómo Pablo usó la historia de su conversión y su encuentro con Jesús. Ponga cuidado. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Cuando usted conoce la verdad, cuando usted comprende la verdad, cuando usted entiende la verdad, usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. En cualquier lugar del mundo me he encontrado con personas muy estudiosas, muy estudiadas, muy preparadas, muy capacitadas, pero que nunca tomaron tiempo para estudiar la Biblia. Nunca tomaron tiempo para conocer a Jesús. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, a leer la palabra de Dios, a sacar lo que ella dice y a buscar en ella lo que ella quiere decir y a comprender en ella lo que ella quiere decir a través de lo que está diciendo, entonces esas personas comienzan a mirar el mundo de otra manera. Cambia la cosmovisión de la vida. Ven todo distinto porque ahora están mirando a través de los lentes de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son los lentes de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús se sometió a la Biblia. Aceptó todo lo que ella decía en su vida moral, en su predicación, su ministerio oficial y también en sus debates públicos. No argumentaba, iba directo a la palabra de Dios. ¿Qué lees? ¿Cómo lees en la Escritura? ¿Qué dicen las Escrituras? No argumentaba, no, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y toda su vida era la palabra de Dios. Entonces, la mente de la gente se llenaba de luz, porque lámpara es a mis pies y lumbrera. Cuando usted se aferra a la Biblia, cuando se llena de la Biblia, cuando se envuelve en la Biblia, cuando se sumerge en la Biblia, cuando se hace todo con la Biblia, entonces usted se convierte en luz para bendición de la gente. No importa cuán lejos estén de Dios, no importa cuán lejos se hayan ido, no importa cuán bajo hayan caído, usted ve que la mente como que se le ilumina y lo miran raro como, pero yo entiendo ahora. Pastor, yo soy ateo. Nunca he ido a la iglesia. Tuve un problema cuando era un niño y aborrezco todo lo que huele a iglesia, todo lo que es religioso lo aborrezco. Yo no quiero saber de nada de eso. Pero mi amigo y su esposa, que son más que amigos, son mis hermanos, me pidieron por favor que viniera un día. Pastor, yo tengo viniendo toda la semana. Y ya se arregló mi trabajo para ir a la otra iglesia que usted estará aquí en esta ciudad. Iré todas las noches. Porque primera vez en mi vida que yo oigo que la Biblia explica a la Biblia. Y ahora veo que malgasté la primera parte de mi vida. Yo no sabía que Dios me amaba tanto. Yo no sabía todo lo que Dios ha hecho por mí. Y ahora yo quiero aprender más acerca del Dios de la Biblia, a quien yo no conocía. Me hicieron daño y me alejé de Él, pero voy descubriendo que el problema no fue Dios, sino ese que hablaba en nombre de Él. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Hay mucha gente que se ha espantado de Dios y de su palabra por el testimonio de nosotros los cristianos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué le dice Jesús? Dura cosa te es dar, ¿qué? Coces contra el aguijón. Hay un sermón que predicamos de esa frase, coces contra el aguijón, y bueno, hay muchas cosas ahí en la página lavozdelconsolador.org. Pueden copiar todos los sermones que allí aparecen, los libros y todo el material que ahí está. Y en el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, pueden ir y ver todas las series y todos los últimos temas en cualquier rincón de la tierra.
No tiene que pagar nada. No le van a pedir donaciones. Puede copiar todo y siéntase tranquilo porque no estamos promoviendo ninguna cosa rara. Así que vaya a la página o al canal en YouTube y allí encontrará muchísimas cosas acerca de esto que estamos hablando. En el capítulo 22, Pablo repite la misma historia. Cristo viene y habla con él. En el capítulo 26 de los Hechos pasa lo mismo. Pero hay ciertos detalles interesantes que se presentan más tarde en el libro de los Hechos que me interesa traer a colación. En Corinto, Jesús volvió a hablar con Pablo. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 18, versículo 9, versículo 10. Hay una palabra con la que queremos concluir en algún momento, y es el verbo enviar. Y quiero dejarlo para el final, porque ahora vamos a verlo en Hechos y luego vamos a verlo en la teoría, pero ya con conocimiento de los Hechos se le hace más fácil conocer, comprender y entender la teoría. Mire lo que dice en el capítulo 18 del libro de los Hechos, los versículos 9 y versículo 10. Leamos el versículo 1 de los Hechos para confirmar que Pablo está en Corinto. Es bueno saber que Corinto era una ciudad perdida, una ciudad, ¿cómo digo esto? Una ciudad llena de lo peor de lo peor. Una ciudad que tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita Pandemos, y las sacerdotisas eran prostitutas. Ya usted tiene una idea, corintizar significaba irse de parranda, de vagabundería, era una ciudad acabada, una ciudad completamente una cosa del diablo, y Pablo estaba allí predicando. Ahora, lo interesante, lea el capítulo 18 en su casa, es que es hermoso como el Señor Jesús le dice a Pablo que allí tiene mucho pueblo, alabado sea el nombre de Dios. En el peor de los peores lugares, Jesús tiene su gente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿A quién tiene en San Pedro? Lo agarré. ¿A quién tiene en San Pedro? A usted, pero bueno. A ver, ¿cuántos somos del Señor? Tranquilo, no se dejen agarrar. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Hechos capítulo 18, versículo 1. ¿Cómo dice? ¿A dónde se fue? El versículo 9 ahora. Hechos capítulo 18, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Amén. ¿Estaba pendiente el Señor de Pablo? ¿Eran amigos Jesús y Pablo? ¿Escogió Jesús a Pablo? ¿Le habló Jesús a Pablo? ¿Era Pablo un enviado de Dios? ¿Un enviado de Jesús? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino ¿qué cosa? Habla y no calles. Cosa linda, mamá. Métele, Pablo, vamos. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, ¿qué cosa? Mucho pueblo en esta ciudad. Donde usted menos cree, el Señor tiene gente por cantidad. No, que ese lugar es muy duro, que ese lugar... Mentira, duro, ¿qué duro ni duro? Contra el Señor no hay nada duro. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay tantas historias que me vienen, pero si nos vamos a las historias tenemos problemas. ¿Vino Jesús y habló con Pablo otra vez, sí o no? A ver, ¿sí o no? En Jerusalén, mire la que se armó. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo las bases. ¿Es real el Señor Jesús? ¿Es real Pablo? ¿Usted es real? ¿Vino Jesús a la casa de Pablo? ¿Habló Jesús con Pablo? ¿Dice o no dice Jesús que está a la puerta y llama? Dice que el que oye su voz y abre la puerta, él entra. ¿Se cumple con usted y conmigo, sí o no? A mí me llamó cuando tenía 19 años. Y le abrí la puerta y entró. Compadre, el amigo no se ha ido de mi lado. Donde quiera que vaya está conmigo.
Y los endemoniados me han dicho, el día que te separes de ese que te acompaña, te matamos. Y han intentado matarme más de 15 veces, creo yo, de que yo sepa. Y gracias a Dios no me han matado todavía. Yo creo que no me he muerto, míreme aquí. ¿Es real el Señor Jesús? ¿Es real o no es real? En mi niñez, compadre, viví por esta zona. Para mí la palabra prillé no es nada nuevo. Me crié viendo eso. Gaga y toda esa fiesta de palo y todas esas cuestiones. No me venga con cuento, yo me crié viendo eso. Y el chisme lo dejamos para después, pero seguimos con el sermón. Muy bien. Capítulo 22. Ahora Jesús se le aparece a Pablo en Jerusalén. Cosa linda. Me imagino a Jesús mirando a su muchacho. No, mire, está aquí en Corinto ahora. Y Frun se mueve para Jerusalén. Ahora está en Jerusalén. Y mirando, ey, espérate. No. Ey, Pablo, ¿qué? Vámonos. Señor, pero que mira. No, vámonos. ¿Sabe Jesús lo que está pasando o no sabe Jesús lo que está pasando? ¿Sabe o no sabe? Entonces, ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto miedo y tanto terror? ¿Sabe o no sabe? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se angustia tanto? Isaías 45:22 dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor, a quien estás mirando. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? ¿A quién estaba mirando? En el autor la gente dice que cuando dejó de mirar a Jesús y miró a la tormenta, ¿qué le pasó? Si usted se está hundiendo, ya dejó de ver a Jesús. Averigua a quién usted está mirando. Nos parecemos a quien contemplamos. Me da pena, dolor y tristeza que hay personas que nada más hablan de lo malo que está pasando, lo malo que está pasando, lo malo que se está poniendo, lo malo que se va a poner, lo malo. Pero venga acá, compadre. La mente suya es un taller de quién. Vamos a darle gloria a Dios que este relajo se está acabando. Cuando ustedes ven estas cosas, prepárense que ya yo llego pronto. Bueno, pues vamos a preparar la cuestión ahora, vamos a preparar la maleta. ¿Qué tú que preparar? En cualquier lugar del mundo, ¿y qué usted cree, pastor? Porque mire, pastor. Y me mirado con una sonrisa y digo que no vamos de aquí pronto. Porque mire, pastor, arregle su asunto, prepare su maleta. ¿Ya usted tiene su maleta lista? Bueno, pues se va a quedar. Se va, punto y se acabó. Punto y se acabó, o no es punto y se acabó. ¿Sí o no? Cuando llegó el diluvio, ¿cuánta gente tenía la maleta lista? 8, la felicito, tiene 5 puntos. Porque fueron 8. Noé y su esposa. ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cuántas esposas tenían cada hijo? Cada hijo tenía 3. Tenía una. Así que eran 6 y 2. ¿Entraron o no entraron? Pregunta de examen, prepárese, amiga. ¿Cuántos días pasaron dentro del arca y no pasó nada? 7. ¿Y por qué no salieron? Había una ventana. ¿Pudieron tirarse por la ventana? No salieron. Hebreos capítulo 11. Déjeme dejarlo bien sazonadito para que mañana le metamos mano a esto. Ahora cuando esté más sabroso voy a terminar para que usted diga, no, pero vamos, no, seguimos mañana, tiene que venir mañana. Hebreos capítulo 11, mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo número 7? ¿Cómo dice el 7? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pregunto, ¿no dijo el Señor Jesús que su venida será como en los días de Noé? ¿Sí o no? Sí. Pregunto, ¿era Noé un hombre fiel delante de Dios? ¿Su esposa era una mujer fiel delante de Dios? ¿Sus hijos fueron fieles delante de Dios? ¿El testimonio de su esposa fue sumamente maravilloso? ¿Sí o no? No sé el nombre de esa señora, por eso hicimos un tema que se llama
una heroína anónima. Quien cría a los hijos es la mamá. Quien define el hogar es la mamá. La maestra del muchacho es la mamá. Y los tres se salvaron. Y apoyó a su esposo. Y no sabemos ni siquiera el nombre de esa pobre mujer. La estrella de la casa y nadie sabe cómo se llama. Porque si ella se atraviesa, a Noé le iba a ir pesado haciendo el arca y predicando a la vez. Y los hijos se espantan. ¡Locura! Imagínense a la mamá criticando al papá, al esposo. Vengan acá, muchachos, busquen en Google. ¿Qué eso de que de diluvio? Mamá, no aparece nada. Pues este tipo está loco. Dije que diluvio. Pues, ni en Google aparece diluvio. ¿Le creyó la señora a su esposo? ¿Le creyó la señora a Dios? ¿Apoyó a sus hijos? Si Dios le habló a su papá y él dice que Dios le habló y ustedes saben cómo es su papá, ustedes se meten en la cosa. Mira, a ver si ustedes... Cosa linda, babacita linda. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Y usted cree que en 120 años un muchacho no crece? ¿Cuántos años contó esa señora los problemas? Pero mamá, mira mamá, la ciencia dice, ¿qué me importa la ciencia? Ya Dios le habló, Dios está por encima de la ciencia. No dice o no dice cosas que no se veían. ¿Lo dice o no lo dice el versículo que leímos? A ver, ¿sí o no? Y las novias de los muchachos, pero espérate fulano, porque es anticientífico. Y los muchachos le dicen a la novia, ponte clara. O tú le crees a Dios o no le crees. No, espérate, no, yo le creo. Entonces, ¿nos casamos? Cosa linda. ¿Se salvaron? Y usted tiene que definir, o le cree a Dios o no le cree. Y no se preocupe, Dios sigue siendo Dios, aunque usted se lo lleve el diablo. Punto y se acabó. Hay gente que cree que Dios anda buscando favores. Dios no necesita favores de nadie. El favor lo hace Él. Hasta dio la vida de su hijo. Se dio Él mismo, porque ¿quién sufre más? ¿El hijo que se muere o el papá que lo ve muerto? ¿Quién sufre más? ¿El niño que golpean o el papá que ve que golpean a su muchacho? Vamos a ser sinceros aquí y vamos a terminar si quieren ahora mismo. ¿Verdad que necesitamos entender la Biblia? Comprender la Biblia, conocer la Biblia. Vamos a ser bien sinceros. Sincero. A ver, ¿quiere sí o no? A todo le sacamos tiempo, menos a un estudio serio de la Biblia. ¿Es cierto o no lo es? Y aquí estoy a la puerta. Si alguno, como dijo Jesús, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Yo pregunto, ¿ha oído usted la voz del Señor Jesús? ¿La oyó Pablo? ¿Obedeció Pablo? ¿Le creyó Pablo? ¿Quiere usted hoy tomar la firme decisión de aceptar la voz de Jesús para abrir la puerta de su corazón y que Él pueda entrar? Póngase en pie conmigo. No importa cuál sea su situación, no importa de dónde usted venga, casi siempre la gente piensa, cuando decimos estas frases, en personas que han sido malhechores, criminales, asesinos. No se engañe. Hay personas muy finas que están de este lado, que son médicos, doctores, abogados, catedráticos, con sangre azul. Pero lo mejor que usted puede, pero no conocen a Jesús. El joven rico, ¿era malo o era bueno? Y se perdió. Mire qué ironía. Y he visto personas en mi vida de la alta sociedad, profesionales, todo lo que usted quiera, gente muy fina, y cuando hablamos me dicen, no, pero yo no le hago daño a nadie, yo hago todo. Y así con toda su bondad le digo, se va a ir completito, se va a quemar en el infierno con Satanás. Pero ¿por qué usted me dice eso? Si usted no tiene a Jesús, usted está perdido. Pero usted no se salva por lo que hace. Usted hace lo que hace después que le dan la salvación. Y no lo hace usted, lo hace el Espíritu Santo en usted. Pero explíqueme, pastor, la salvación es Jesucristo. Usted no lo tiene. ¿Lo tiene? No. Usted ni lo conoce. ¿Lo conoce? No. Entonces, fíjese de cuento. Siga siendo bueno y piérdase siendo bueno. ¿Usted es muy violento? Claro que tengo que ser violento. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan. ¿Es así o no es así? Dejémonos de cuento, todo se acabó. Póngale la cosa clara a la gente. Con amor lo que usted quiera, pero con firmeza. Si usted no se entrega a Jesús, olvídese. Y he visto esa gente fina llorar. Y algunos me han dicho, con las lágrimas, pero gente muy fina, gente de las high, gente, usted no se imagina. Algunos que se cree que son dueños del mundo. ¿Qué me importa? Yo le digo las cosas como son en la Biblia. Te lo ve con la lágrima y hacen la maravillosa pregunta: entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Qué cosa linda. Cree en el Señor Jesucristo y ser salvo tú. ¿Y qué involucra creer? Eso tenemos que hacerlo mañana, le decía. Y al otro le metía duro, hasta del diezmo le hablaba, compadre. ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? Toda la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿acepta usted a Jesús? Y toda la palabra de Jesús. San Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Quiere usted ser una oveja de Jesús? ¿Quiere oír su voz? ¿Quiere abrir la puerta? Si usted quiere oír su voz, abrir la puerta, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, amado Jesús, Santo Espíritu querido, mi Señor, hoy levantamos la mano para pedirle que nos habilite, nos capacite para oír su voz a través de su palabra. Que por su gracia, su amor y su bondad nos guíe para abrir la puerta de nuestro corazón. Que usted pueda entrar, Santo Espíritu, y preparar el ambiente para la venida de Jesús en nuestro corazón, en nuestro ser, para que seamos uno con el Señor Jesús y uno con el Padre. Querido Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos. Le decimos bienvenido a nuestra vida, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.